Bien, amigos, continuamos con el día y vamos a conversar ahora con un conocido politólogo a quien nos place recibir desde su casa en el día, Freddy Ángel Castro. Muy buenos días, Freddy Ángel. Buenos días, Uchi, buenos días, Amelia y Javier también. Encantadísimo de estar con ustedes hoy en la mañana ya del viernes, después del proceso electoral. Sí, y precisamente después del proceso electoral, ahora cambian los comentarios y los enfoques. Antes eran las expectativas de las elecciones, pero ahora hay que hablar de las consecuencias de las elecciones dentro de los partidos. Ya comienzan a verse cuestionamientos dentro del PLD, que hay que renovar el comité político y todo ese tipo de cosas. Hay quien habla de que renuncia el 80% del comité político, pero el PRD y el Partido Reformista Social Cristiano quedaron reducidos a partidos minoritarios. Entonces, ya se comienzan a ver comienzan a escuchar algunas voces dentro del Partido Reformista haciendo cuestionamientos. En el PRD no se escuchan todavía porque, bueno, eso lo maneja como un negocio Miguel Vargas, que es el gerente o el propietario. Pero, ¿tú crees que los partidos que salieron derrotados tengan procesos de cambio a raíz de estos resultados? Bueno, en las elecciones del pasado 5 de julio dejan plasmada una recomposición del sistema de partidos políticos en la República Dominicana. Lo que le ha sucedido al PLD es una situación sin precedente donde un partido político en 9 meses destruyó lo que era una mayoría electoral, porque sus primarias fueron alrededor de más de 1.700.000 votos. En consecuencia, ese partido político no es solamente que perdió las elecciones, es que perdió las elecciones municipales, perdió el Congreso y perdió la presidencia de la República. Y alguien en ese partido es responsable. Y los principales responsables de esa situación es el comité político a la cabeza del mismo. Y yo creo que es generosa la petición de que renuncien el 80%. Para mí, sí, el comité exacto. político en pleno debe renunciar. ¿Por qué? Uno por miedos, otro por estar adherido al presupuesto del Estado, permitieron que se hicieran acciones políticas, por ejemplo, escogiendo al candidato de las primarias de ellos internas en el término del partidario con menor competencia y con menor preparación. Tienen que responderle, porque un partido político que tenía 28 senadores probablemente pase a ser la tercera fuerza en el Senado en términos insignificantes. Así también en el Congreso Nacional. Pero aparte de eso, ese partido político que se maneja con transparencia, utilizando realmente los recursos del Estado, que se de manera inequitativa, que construyó una mayoría política, perdió en los 4 años, perdió más de 1 millón de votos, porque al reflejo de ese deterioro político que se en las elecciones, ya venía calcomiendo a un partido y a un comité político que se había hecho arrogante, sin ningún tipo de humildad, de crítica y de conexión. Además, abandonaron a su suerte el candidato que ellos mismos omitieron o se comprometieron a llevar hacia adelante. En el caso de los dos partidos que otrora fueron los dos grandes del siglo pasado, el Partido Reformista y el Partido Revolucionario Dominicano,
es evidente que estos partidos no solamente que caen a un nivel de minoría, sino que ya las preferencias electorales a nivel nacional andan por menos de 100.000 votos. En el caso del PRD, que fue un partido poderoso, prácticamente al verlo manejado como gerencia y como franquicia, lo ha llevado a un hecatombe. Ahí habían dirigentes que, en términos particulares, que siendo de la dirección política duraron 18 meses sin que el presidente del partido ni lo llamara ni ellos pudieran comunicarse con él. Ese fue el tipo de gerencia que se utilizó ahí. Y en el caso del Partido Reformista, pienso también que ahí habrá que hacer una revolución en términos direccionales, porque aunque ellos logran retener, por ejemplo, la plaza senatorial de La Vega y logran retener diputaciones, este partido también viene cayendo en términos de las preferencias electorales. La recomposición política entonces se expresa en que el Partido Revolucionario Moderno, un partido fundado en el 2015 como desprendimiento del PRD, alcanza en el más breve tiempo el poder político en la República Dominicana, domina la municipalidad, domina el Congreso y obviamente domina la presidencia de la República. En ese sentimiento que se visualizó ya en la encuesta Gallup del 27 de enero de este año, donde los dominicanos y dominicanas estaban diciendo en un 46% que preferían un cambio. Nuestros partidos se han caracterizado porque tienen unas cúpulas inamovibles y eternas. Pero no solamente eso, sino que además en esta campaña electoral uno salía a la calle y las vallas de los candidatos, sobre todo a diputaciones, uno veía, pero ese es el hijo de Perencejo, esa es la esposa de Mengano, este es el esposo de Mengana. Es decir, se maneja no solamente con un predominio de un grupito cada partido, sino además hasta familiar. Es decir, ponen a su familia en las diputaciones. ¿Qué atractivo puede tener un partido en esas condiciones para una juventud que tenga inquietudes, que quiera participar en política? ¿Con qué perspectiva lo va a hacer? ¿Para llegar a qué? Mi sobrina Patricia le dice los cargasillas, que tienen a los militantes de cargasillas. Sí, ¿qué es lo que hacen en un partido? Entonces, mientras tanto, vemos un ejemplo como el de José Horacio Rodríguez, que se tiró él con muy buenos planteamientos y sin darle un peso a nadie, concitó un apoyo extraordinario y hoy en día es diputado por su esfuerzo. Entonces, los vehículos de la democracia son los partidos, pero esos vehículos están fundidos, tienen el motor fundido, el motor de la democracia. ¿Qué tú crees que, primero, qué debe pasar, pero segundo, qué tú crees que puede pasar en los partidos? Bueno, en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, ellos están obligados a renovarse y cambiar esa dirección. De lo contrario, no solamente es que van a enfrentar el factor, el fenómeno político de la división, sino que comenzarían a transitar el sendero del Partido Revolucionario Dominicano y del Partido Reformista Social Cristiano, pasando a ser cada vez más una fuerza de expresión de minoría, porque lo que hay ahí es un anclaje político que tiene más de 50 años usurpando una dirección política como el comité político y un país y un partido,
que está en el inmovilismo, un partido donde lo que recae en los puestos, las direcciones, las designaciones, son prácticamente los hijos, los amigos, las mujeres, los nietos, los familiares del otrora poderoso comité político. Entonces, la nueva política, la forma de hacer política, ya no es la expresión del clientelismo. Amelia, Uchi, el clientelismo por primera vez en la República Dominicana fracasó. Aquí se gastó un dineral para retener el poder. Aquí el día 3 y el día 4 de julio, los anaqueles de los supermercados se vaciaron a través de pagos no programados por parte del Estado para captar esa voluntad. Aquí la ciudadanía, a partir del movimiento Marcha Verde, el movimiento por el 4%, ejerce una nueva visión de la política, sobre todo en los sectores de clase media. Y eso es una respuesta a un cambio de una sociedad que no quiere que la sigan manipulando en relación con una agenda particular y no con una agenda nacional de objetivos nacionales. Sí. Yo bueno, y la había hecho una pregunta, sí, Uchi. Sí. Yo había hecho una pregunta en ese mismo sentido, que se quedó. Bueno, Uchi, adelante. Tiene que ver con lo que estaba diciendo brevemente. La situación de Danilo Medina, dueño principal de la derrota, imponiendo a Gonzalo Castillo, un candidato que no podía ni hablar. Él es el principal responsable de la derrota política del PLD. No solamente por la oposición que él hizo, sino porque él, con una actitud beligerante, no buscó la cohabitación, no buscó el advenimiento, sino prefirió la confrontación. Entonces, no es solamente que él es responsable de esa derrota, sino también que el capital político de él va a comenzar a disminuirse, porque él ya no es opción de una candidatura en estos momentos para las elecciones del 2024, porque él sale inhabilitado en términos constitucionales. Yo quisiera retomar, Freddy Ángel, la pregunta que hice hace un rato, sobre todo porque ya nos comentaba la situación del PRM, pero el sistema de partidos ha sufrido un cambio. O sea, Leonel Fernández crea la Fuerza del Pueblo y quisiera saber qué impacto tiene esto en el sistema de partidos, sobre todo tomando en cuenta que ha quedado en un tercer lugar, y la situación de Alianza País, que hoy en día aplaudimos la votación abrumadora de José Horacio Rodríguez, pero a nivel presidencial ha descendido en su intención de votos. Y quisiera saber, y siempre se la ha visto como una fuerza alternativa real, es decir, como una fuerza muy diferente a los partidos tradicionales. Entonces, ¿qué ha pasado con Alianza País? Me gustaría escuchar su opinión sobre estos dos partidos políticos. Bueno, primero sobre el caso de la Fuerza del Pueblo, estamos viendo que una candidatura que todavía en enero era incierta porque estaba pendiente de varios recursos frente al Tribunal Constitucional, mediante una concertación de alianza política con 12 partidos, logra para mí un resultado sorprendente, porque probablemente sea la segunda mayoría dentro de la Cámara de Senadores. Además, otro elemento importante es que se mantiene dentro del umbral del 5% de los partidos mayoritarios. Entonces, junto al PLD y al PRM, serían un partido mayoritario. Ellos tendrán que hacer las debidas tareas en términos de construcción política y de definición. En el caso de Alianza País, es un fenómeno interesante y aquí podemos ver, aquí hay dos factores. Primero, la campaña distinta de José Horacio, que lo catapulta con un nuevo estilo político alrededor de electores bastante conscientes y bastante depurados, como son los electores del Distrito Nacional,
y eso le permite ser, diríamos nosotros, un rostro fresco, un rostro nuevo de la política. Ahora, en el caso de Alianza País como totalidad, tiene que plantearse una revisión política porque tienen 4 elecciones y sobre todo las últimas 2 elecciones donde no avanza significativamente. O sea, Alianza País ya debió colocarse como un partido de mayorías en un umbral de 300.000, 400.000 votos, no solamente que le permita un financiamiento, sino que le permita a ellos desarrollarse en términos partidarios. Yo creo que ahí también habrá que hacer una revisión de las estrategias y de la táctica política, porque tal vez habría que emular, aprender de este modelo de campaña distinto que hizo José Horacio y que le dio un gran resultado para que el partido lo pueda asimilar en términos generales. Freddy Ángel Castro, bueno, siempre pues un placer conversar gracias con usted. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana con este análisis de la situación política del país. Nosotros nos vamos a la pausa, Freddy Ángel, gracias. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de economía. Por nada, siempre es un placer tenerlo. Vamos a hablar con Rafael Espinal, director de la Escuela de Economía de INTEC. Con él vamos a hablar de la situación económica y de las expectativas que podemos tener con este nuevo gobierno. ¿A qué se enfrenta cuando hemos hablado durante todos estos días del impacto del coronavirus, no solamente en la salud, sino también en el futuro económico de la República Dominicana? ¿Cuáles son las expectativas que podemos tener a partir de ahora? Regresamos en un momentito.